La realidad es que River de local lo hace parecer un poco más fácil. River de local se hace todavía un poco más fuerte y ahora piensa en la Copa Libertadores sabiendo que tiene que jugar contra Libertad de local y que viene de tener un buen registro. River le acaba de ganar a Godoy Cruz en un partido en el que sigue siendo un River al que lo miramos del medio para adelante y es un equipo que llega al área, es un equipo que tiene buenas combinaciones, es un equipo que parece convencer por momentos, pero lo miramos del medio para atrás y sigue siendo un equipo con las mismas dudas de las que hablamos el otro día contra Libertad, por más que haya cambiado casi toda la defensa. Hoy con un equipo prácticamente alternativo, River cumplió, hizo lo que tenía que hacer, ganarle a Godoy Cruz, no sufrir demasiado, aunque sufrió quizás más de la cuenta, con un Godoy Cruz que sabemos que es de los peores de su zona, porque todavía no ganó, porque tiene solamente 3 puntos, porque está peleando el fondo de la tabla con un flojo Independiente, pero que al fin y al cabo le hizo 3 goles y contamos el que le anularon también en el primer tiempo por un finito offside. River cumplió, les digo, porque tiene jugadores de jerarquía del medio para adelante y porque hoy sí tuvo un buen partido con las sociedades que intenta fomentar Gallardo en la mitad de la cancha y más que nada en el ataque, con un Driussi, lo dijimos el otro día, extraordinario, como si no le hubiese pasado el tiempo, como si la lesión hubiese sido una anécdota y nada más, con un gol de otro partido en los primeros instantes del encuentro, poniendo la pelota en el segundo palo, casi de primera en ese rebote, la acomoda, larga el pie y hace demostrar toda la jerarquía y todo lo que han pagado por él y en el segundo tiempo para pinchársela a la salida del arquero. Pero me quiero quedar antes de meterme con el esquema táctico, con las sociedades, con los movimientos, con lo que funciona en River y con lo que no funciona, producto del mismo esquema. River tiene un esquema que le hace funcionar y le hace florecer muchas cosas desde lo futurístico del medio para arriba, pero que también lo expone del medio para abajo. Y estos son los problemas que tiene que solucionar pensando en la Copa Libertadores. Antes de meterme ahí, quiero hablar de Giuliano Galopo. Galopo no puede no jugar en este River. El otro día analizamos un River que en el primer tiempo le había costado justamente el fútbol, le habían costado las sociedades. River es un equipo que tiene una idea de juego, pero que cuando no le salen las cosas, cuando los intérpretes no tienen su mejor noche, como fue el otro día contra Libertad, es un equipo al que le cuesta llegar al área, que le cuesta romper con la presión, que le cuesta quizás juntar pases y hacerlo de manera inteligente. River tiene la posesión de la pelota, pero lo que a veces no tiene es la idea concreta de qué es lo que tiene que hacer cuando las cosas no funcionan para romper con la monotonía. Y Galopo es un jugador, a diferencia de Galarza Fonda, que para mí no está para ser titular en este River, que tiene llegada, que tiene gol, que tiene presencia, que con sus movimientos genera espacios y también genera sociedades y combinaciones. Y Galopo es un futbolista que no puede perderse de ninguna manera la vuelta de los octavos de final como titular. Hoy fue sin duda la figura, haciendo prácticamente 2 goles y medio, porque hizo 2 goles, porque le dio la asistencia a Driussi en el primer gol, obviamente un golazo, y también en el cuarto, siendo un desborde, jugando ya como número 8 y tirándose centro atrás, que después por el error de Godoy Cruz termina aprovechando a Driussi y picándola ante la salida de Petroli. Y les hablaba del esquema táctico de River, porque hoy fue un clarísimo 4-3-1-2, actuando quizás con el colombiano Castaño como si fuese Enzo Pérez y Nacho Fernández como si fuese el propio Castaño. Hablamos y lo comparamos el otro día, lo que fue contra Libertad en Paraguay. Quintero es un futbolista que a veces le da y a veces le quita. El otro día contra Libertad decíamos un primer tiempo en el que River tenía la pelota, pero no terminaba de entender qué era lo que tenía que hacer con ella y Quintero le termina dando un golpe de aire porque termina siendo el jugador capaz de poner a los delanteros de River mano a mano. Pero me llama la atención hablar del dibujo táctico porque cuando River tiene la pelota funciona con un Castaño que hoy fue el principal argumento en salida, que lo hace muy bien. El colombiano es un futbolista que tiene buen pie para ayudar en la salida. A veces jugaba Nacho Fernández como un doble 5, a veces Nacho Fernández se soltaba y se arrimaba a Quinteros para hacer un lanzador y tener la pelota. Galopo jugaba casi como un enlace a pierna cambiada, cerquita de Driussi. Driussi se tiraba atrás y jugaba como un mediapunta, jugaba Dadín como único centro delantero. Pero lo que era interesante es más que nada el movimiento y lo que generaba con sus movimientos. Galopo por un lado y Nacho Fernández por el otro. Un Quintero con libertad de movimiento, con libertad de acción total, con un Driussi que les decía se tira hacia atrás y es más interesante como segunda punta que como centro delantero. Y ahora me voy a meter ahí cuando hablemos de Dadín. Pero los movimientos de Galopo y de Nacho Fernández hacia adentro, más que nada desde la derecha hacia adentro o de la izquierda hacia adentro, hacían y liberaban todo el carril tanto por la derecha como por la izquierda para que Bustos y para que Casco pasen al ataque prácticamente sin nadie que los marque, porque Godoy Cruz apelaba
quizás un juego un poquito más de contragolpe y le permitía a Andino por el lado de Bustos y a Altimira por el lado de Milton Casco que no retrocedan tanto. Y fue ahí cuando Godoy Cruz sufrió un poco porque pasó mucho al ataque y de hecho tuvo algún que otro remate de gol. Bustos tiene total responsabilidad en algunos de los goles de River, más que nada en el primer tiempo. eh, pero River le decía, por este dibujo táctico, por este esquema, que termina encontrando alguna solidez con un Dadín que juega como delantero y que hoy lo hizo muy bien. Para mí Dadín es un futbolista que hoy puso sus primeros minutos en la primera de River, pero que puede llegar a ser una alternativa para Gallardo, como lo dijimos con Subiabre en su momento con De Michelis, como lo dijimos con Lencina también para Gallardo en la primera mitad del año. Creo que Dadín por perfil puede ser una alternativa para Gallardo. A pesar de ser muy joven, se mueve bien, rebota bien la pelota, genera espacios cuando retrocede, tiene un mejor toque de pelota que Borja y eso es lo que justamente necesita Gallardo en un centro delantero característico por cómo jugaba Alario, por cómo jugaba Borré, si lo comparamos obviamente con los centrodelanteros que tuvo River en algún momento. Pero lo cierto es que Driussi jugando como segunda punta con un poquito más de libertad, juntándose con Galopo, juntándose con Dadín, juntándose con Nacho y con Quintero, termina generando algo mucho más interesante para un Godoy Cruz que se paró 4-4-2 y que les decía, tenía, mejor dicho, la intención de jugarle de contra a River y por eso Altimira y Andino se quedaban casi sin seguir a los laterales de River. Le terminó saliendo bien, porque Godoy Cruz lo complicó y mucho de contra. River es un equipo que de contra sufre muchísimo y que en el fondo tiene muchas dudas. ¿Por qué? Porque es un equipo que para adelante termina teniendo los dos laterales casi siempre adelantados y es un equipo muy poco inteligente en el retroceso, con una defensa conformada por jugadores que no son los titulares, por la lesión de Pesela, por la lesión de Martínez Cuarta, porque se tuvo que cuidar Paulo Díaz, porque Boselli no termina de convencer. Hoy termina jugando con una defensa totalmente alternativa y obviamente termina sufriendo, porque los dos laterales terminan casi siempre en ataque, un mediocampo, obviamente que cuando River tiene la pelota le termina dando mucha vida tener un equipo tan abierto, tan abocado al ataque, pero es un equipo poco inteligente para el retroceso y para volver, porque no tiene volantes que sientan justamente el retroceso, porque los laterales quedaban pasados y porque le queda un mediocampo muy abierto. Y esto es lo mismo que le pasó el otro día contra Libertad. Contra Libertad no termina sufriendo demasiado, porque las pocas contras que tuvo el equipo paraguayo las desaprovechó. Hoy Godoy Cruz las aprovechó muy bien. Fíjense en el primer gol como Andino, que era el jugador que justamente tenía que volver con Bustos. No lo hacía de manera intencional. Yo creo que el entrenador de Godoy Cruz le dijo, vamos a jugar a lo nuestro y vamos a no entregar lo mejor que tenemos, que es Altimira por la derecha y Andino por el otro lado, por la izquierda, para justamente complicar a River. Y eso fue lo que sucedió. River sufrió en el retroceso, sufrió con puntas que se mantenían en sus posiciones, que no volvían demasiado y que terminaban complicando un River que siempre quedaba mal parado. Y en el primer gol, más que nada, porque el segundo fue de penal, Ausmendi, terrible noche de Ausmendi, le termina ganando de vivo a un Riveros que para mí todavía no está para ser titular en esta clase de partidos. Yo sé que el hincha de River lo pidió para jugar la Copa Libertadores. De la lesión de los centrales titulares, hoy tiene responsabilidad en el primer gol, porque Ausmendi le gana de vivo con ese movimiento espectacular para sacarse justamente el defensor de River de encima y definir en el primer palo, y después en el penal, obviamente, lo enganchan y haciendo termina siendo un penal infantil al fin y al cabo, dejando el pie y dando la posibilidad a Godoy Cruz de empatar parcialmente el partido. River es un equipo que tiene justamente esto. Del medio para adelante nos encanta a todos porque tiene rotaciones, porque juega, porque tiene un volante que pisa el área como es Galopo, que tiene que jugar como titular sí o sí el jueves, porque los laterales pasan al ataque. Ahora en el retroceso River va a tener que replantearse muchas cosas, porque no es un equipo inteligente, porque no tiene volantes que sientan el retroceso, porque los laterales quedan siempre pasados y porque la saga de central tiene muchísimas, muchísimas dudas. Y quizás no le pase factura contra Libertad. Ojo, quizás contra Libertad por su jerarquía ofensiva, por lo bien que maneja la pelota cuando tiene las ideas claras como esta noche, y por el respeto que le tienen los equipos que lo van a visitar al Monumental, quizás les termine alcanzando. Ahora, si River quiere jugar de igual a igual un partido como puede sucederle contra Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores, que falta un mes nada más en caso de que River se clasifique, lo va a sufrir. Lo va a sufrir porque lo que le termina jugando positivo del medio para adelante, le termina jugando la mala pasada del medio hacia atrás y termina siendo un equipo poco inteligente para retroceder y con una dupla central que sufre muchísimo. Señores, River le ganó a Godoy Cruz, River cumplió en la semana previa a los octavos de final de vuelta de la Copa Libertadores. Muchas gracias por ver y por acompañar y nos vemos en próximos videos.